vida, la comunión de vida y la piedra viva para la edificación. La palabra de vida, la comunión de vida y la piedra viva para la edificación. La palabra de vida, la comunión de vida y la piedra viva para la edificación. Para la edificación, 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 para la edificación. Señor Jesús, Señor, en este día, esta noche, Señor, queremos recibir tu palabra como lo que es, Señor, esas piedras de vida para la edificación. Señor, ven a darnos un corazón ensanchado para recibirte como a ti mismo. Oh, Señor Jesús, amén. Aleluya. Gloria, amada iglesia, con ese mismo espíritu, le damos las gracias al Señor por permitirnos una vez más reunirnos en esta comunión ministerial, la comunión de vida, aleluya, la comunión de las piedras vivas para la edificación. Aleluya, gloria al Señor. El Señor nos está hablando de su palabra, palabra, vida y edificación, el Evangelio de Juan. Señor nos sigue hablando a través del Evangelio de Juan, palabra, vida y edificación. Señor nos habla esta semana un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros. Aleluya, hermano, por este encargo maravilloso que el Señor nos da en esta noche. Dice un nuevo mandamiento: amaos los unos a los otros. Amén. El Señor daba la cita bíblica principal aquí y es Juan 13 del 1 al 38. Amén. Aleluya, gloria al Señor. ¿Qué tal si encabezamos esta comunión en el Señor? Vamos a orar, vamos a tomar al hermano que está allá al lado para que el mismo Señor fluya como ese río de agua de vida, salte como esa vida eterna. Amén, a darnos vida en esta noche a través del hablar de cada uno de los profetas que el Señor va a usar en esta noche. Amén. Señor Jesús, Señor, te damos gracias. Gracias porque usted es la palabra de vida que nos lleva a esa comunión de vida, Señor, como esas piedras vivas para la edificación. Gracias, Señor, por eso en esta noche háblenos, síganos hablando de esta palabra de vida que, Señor, el deseo suyo es darnos vida eterna, darle vida eterna al hombre a través de la palabra. Gracias, Señor, porque en esta palabra está la vida eterna. Por eso llévenos a ser sensibles, a tener un corazón abonado, un corazón receptible, Señor, a su hablar en esta noche, porque queremos unirnos a usted, porque queremos hacer su voluntad, porque queremos ser obedientes a su hablar, Señor, para cada día, Señor, establecer su reino. Gracias, Señor Jesús, lo alabamos, lo bendecimos. Amén. Gloria, hermano, gloria al Señor. El Señor nos hablaba allí, pues, Evangelio de Juan, capítulo 13, pues nos hablaba allí de la retrospectiva de la vida y obra del Señor Jesús. El Señor nos hablaba allí de su vida y obra. También nos mostraba allí también la profecía de Isaías 53, que hablaba sobre la muerte, la resurrección y la ascensión del Señor Jesús. También nos hace una retrospectiva, amén, del modelo que nos dejó Jesús. Aleluya, decía que Jesús no hablaba sus propias palabras. Él no hablaba sus propias palabras. Dice que el Dios Padre que estaba en él hacía la obra. Amén, era el que hacía la obra. O sea que Jesús nos dejó un modelo, hermano, muy maravilloso. Ese modelo nosotros hoy, como la iglesia, que estamos trayendo al Señor de regreso, que estamos siendo obedientes a la palabra del Señor, necesitamos, hermano, hasta que traigamos al Señor de regreso, necesitamos seguir este modelo. Hoy necesitamos seguir este modelo que Jesús nos dejó. Amén. Él no hacía nada por sí mismo. Él dependía totalmente del Padre. Él no hablaba sus propias palabras. Y las obras que él hacía, no las hacía él, las hacía el Padre que estaba en él. Entonces el Señor nos decía allí de que desde el Antiguo Testamento, hermanos, el enviado de Dios siempre ha sido cuestionable. Siempre ha sido cuestionable, el enviado de Dios siempre ha sido cuestionable, decía el Señor allí, hermanos, desde el Antiguo Testamento. Y esto lo que hace, hermano, es que entorpece. Dice allí que esto es lo que hace que detiene
hermanos, la obra del Señor. Esto detiene la obra del Señor. Oh Señor Jesús. Hermanos, dice que a pesar, hermanos, de toda esta oposición, dice que el Señor salió a buscar su rebaño. Dice que el Señor fue a buscar, hermano, sus ovejas, su rebaño, hermano, y esto habla de la iglesia en Filadelfia. Aleluya, hermano, hoy nosotros somos la iglesia en Filadelfia. Aleluya, gloria al Señor, porque nosotros somos la iglesia en Filadelfia. Dice que aunque tiene poca fuerza, hermano, dice que no niegue el nombre del Señor y guarda la palabra. O sea que la iglesia en Filadelfia, hermano, cree que el poder está en la palabra. Aleluya, porque la iglesia en Filadelfia cree que el poder está en la palabra. Que, hermano, el poder de la palabra es la que realiza la obra de Dios. Que el poder que está en la palabra es la que realiza la obra de Dios. Hermano, y esto nos lleva, hermano, a algo grandioso. Esto nos lleva a que la obra del Señor avance. Hoy la iglesia, hermano, tiene poca fuerza. Hoy nosotros somos ese pequeño rebaño. Aleluya, hermanos, pero creemos, hermano, en el poder de la palabra. Aleluya, creemos en el poder de la palabra que hace la obra de Dios. Creemos en el poder de la palabra que hace la obra de Dios, que hace la obra de Dios. Hermano, esta era la clave de la iglesia en Filadelfia. Hoy nuestra clave es creer en la palabra, en el poder de la palabra, que es la que hace la obra de Dios, y esto nos va a llevar a avanzar. Aleluya, gloria al Señor. Hermano, y el Señor decía allí que a pesar, hermano, de estas persecuciones, ¿verdad?, de tanta oposición que tenía Jesús, de estas persecuciones, dice que Él fue a buscar, hermanos, allí a su rebaño. Dice allí que Él fue a buscar sus ovejas, ¿verdad? Esto lo vemos aquí en Juan 13, vamos a leer Juan 13. Dice que a pesar de toda la, hermano, oposición que tenía Jesús, hermano, de estas persecuciones, Él salió a buscar los suyos, ¿verdad? Él salió a buscar sus ovejas. Él salió a buscar su rebaño. Aleluya, gloria al Señor, hermanos. Allí vemos el amor del Señor. Ahí vemos el cariño del Señor hacia nosotros. Aleluya, hermano, usted es un amado de Dios. Hermano, el cariño del Señor hacia nosotros como sus hijos. Hoy dice que Él salió a buscarnos. Hoy nosotros hacemos parte de ese grupo de los suyos, como dice aquí, hermanos, Juan 13. Amén. Dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Hermano, aquí vemos que Jesús, hermanos, era consciente de que esta era la última Pascua, ¿sí? Él era consciente que esta era su última Pascua porque Él iba a morir como el Cordero Pascual. Él iba a morir, hermano, como el Cordero Pascual, hermano, y dice allí de que a pesar de la tanta oposición que tenía, tanta persecución, hermano, Él salió a buscar a los suyos, ¿verdad? Él salió a buscar a los suyos. Esto habla, hermano, de esos que lo recibieron, esos que lo acogieron. Amén. Aleluya, usted hace parte de esos que hoy acogen al Señor, que hoy reciben al Señor. Hermanos, dice de que Él fue a buscar a los suyos. Hoy nosotros hacemos parte de, hermano, de esos suyos. Esto habla de Betania. Y Betania nos representa a nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros hoy hemos recibido al Señor, hemos acogido su palabra por parte del enviado, hermano. Por eso nosotros hoy representamos a Betania. Usted hace parte de ese grupo de los suyos que el Señor ama y dice que nos amará hasta el fin, hermano. Esto es maravilloso, aleluya, esto es glorioso. Oh Señor Jesús, hermano, dice que Él nos ama y nos va a amar hasta el fin. Aleluya, gloria al Señor, porque Él nos va a amar hasta el fin. Oh Señor Jesús. Hermano, y el Señor nos mostraba allí, hermano, desde el capítulo 13, aquí termina, nos mostraba allí de que el Señor tiene un objetivo hoy, con usted y conmigo y con toda la humanidad, y es darle vida eterna al hombre. El Señor quiere darle vida eterna al hombre, ¿verdad? Dice que por eso, hermano, envió a su Hijo. Aleluya. Dios envió a su Hijo. ¿Para qué? Para darle vida eterna al hombre. Envió a su Hijo como la palabra. Amén. Entonces Dios, hermano, se quiere introducir en el hombre, aleluya, hoy como la esencia de vida eterna. Decía allí que la vida, hermano, es algo pues abstracto. Decía allí que es algo que tiene de difícil explicación. Dice que es un misterio, hermano, la vida. Pero Dios, hermano, el objetivo de Él
hoy es darle vida eterna a usted y a mí. Eso es lo que Dios quiere hoy, eso es lo que Él tiene hoy en su corazón, y es darle vida eterna al hombre, ¿verdad? Por eso envió a su Hijo como la palabra. O sea que en la palabra está la vida eterna. En la palabra está la vida eterna. Hermano, lamentablemente el enviado de Dios es cuestionable. No es fácil de que el hombre reciba esta palabra, ¿verdad? Porque el hombre, Satanás, hermano, tiene una estrategia que es confundir la mente del hombre, hermanos, para que cuestione al enviado de Dios. Esa es la estrategia de Satanás hoy, es confundir la mente del hombre, hermano, para que cuestione al enviado de Dios. Entonces vemos allí, hermano, de que esto es un problema. Esto es un problema porque Dios quiere introducirse en el hombre por medio de Cristo como la palabra de vida eterna. ¿Y qué hace Satanás? Satanás tiene esa estrategia que es, hermano, confundir la mente del hombre para que el hombre cuestione el enviado de Dios. Hermano, dice allí de que ¿qué nos confirma, hermano? De que Dios es la vida eterna. Dice Juan 3:16, un versículo muy conocido por usted y por mí. Dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para aquel que todo que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En Juan 1, hermano, dice que Él era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. O sea que Él era la palabra de vida eterna. Hermano, dice que Él, en el 1:14 dice que Él vino lleno de gracia y de verdad. Aleluya. Entonces esto confirma, hermano, de que Dios es, hermano, por medio de Cristo, la palabra de vida eterna. Lamentablemente, hermano, ya para terminar, los líderes judíos, ellos no recibieron al Señor como el enviado de Dios. Ellos no recibieron al Señor como el profeta, como el Mesías, hermanos. Pero dice allí de que el Señor, hermano, salió a buscar a los suyos. ¡Aleluya! El Señor salió a buscar a los suyos. El Señor salió a buscar a los suyos. El Señor salió a buscar a los suyos, a los suyos, a los suyos. Hermano, a los suyos salió a buscar el Señor. Hermano, nosotros hemos creído en la palabra porque hay un requisito, y es que usted escuche la palabra de Dios. Usted la crea. Amén, hermano, y esto le va a dar a usted vida eterna. A usted y a mí nos va a dar vida eterna. Hermano, escuchar la palabra, creer en la palabra, y esto nos va a dar vida eterna. Nosotros hemos reconocido la voz del pastor. Nosotros hoy seguimos la voz del pastor. Hemos reconocido la voz de Dios por medio del enviado, hermano, y esto nos va a llevar un día a reinar con el Señor. Le voy a continuar a nuestro hermano Johnny con el encargo. Jesús es el Señor. Amén, hermano, Jesús es el Señor. Siguiendo con este encargo que nuestro hermano nos estaba comentando, nos estaba hablando. Hermano, nosotros acá a través de este día podemos ver de que Cristo lleva al hombre al Padre. Amén. Cristo lleva al hombre al Padre. Hermano, después de que Dios escogió a los suyos, a sus ovejas, entonces ahora el Señor también quiere llevarnos al Padre. Quiere mostrarnos cómo es esa manera. Entonces aquí en la primera sección del Evangelio de Juan, que es lo que nosotros estamos hablando, lo que nos estamos viendo, hermanos, Cristo primeramente nos introduce a la vida eterna, o sea, nos introduce a la vida de Dios. Él mostraba esta primera sección desde el capítulo 1 hasta el capítulo 13, la manera como el hombre necesitaba la vida de Dios y cómo podía obtener la vida de Dios. Esto es lo que el Señor nos mostraba a través de estos capítulos. Pero ya después del capítulo 14 hasta el capítulo 21, donde termina, ¿cierto? El Señor nos revela cómo Él muere, cómo resucita, ¿cierto? Y cómo por el Espíritu se puede introducir dentro del hombre para que el hombre, ¿cierto?, lo reciba como vida también y también pueda llevar a cabo su voluntad y pueda ser parte de la morada de Dios, que es lo que Él quiere, ¿cierto? Como dice Efesios capítulo 2, versículo 22, donde el Señor nos muestra de que nosotros somos esa morada mutua, la morada mutua con el Señor. Entonces, hermanos, para dar un poco más de claridad con respecto a esto, el Señor nos muestra una palabra profética en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, donde se muestra cómo es la voluntad de Dios, o cuál es la voluntad de Dios, que es habitar en el hombre por la eternidad, o sea, hacer esa morada mutua con el Señor. Entonces, ¿cómo muestra esto? Él dice que, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos,
y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. ¿Cierto? Esto aparece en Apocalipsis capítulo 21, versículo 3, ¿cierto? Donde nos muestra el enfoque, qué es lo que el Señor quiere, qué es lo que el Señor desea, ¿cierto? Que nosotros seamos esa morada y que en la eternidad no va a haber nada que vaya a separar a Dios del hombre y el hombre de Dios. Amén, hermanos. Entonces, como ya vimos que la primera parte, o la primera sección, termina preparándose para ser parte de la segunda etapa de este hombre, que es Jesús, es la etapa más difícil. Hermanos, esta es la etapa de la crucifixión. Ya él estaba en la última fiesta, así como el hermano Pablo nos estaba mostrando, ¿cierto? Estaba en la última fiesta de la Pascua. Entonces, ahí nosotros podemos ver en Juan capítulo 3, versículo 12, dice que cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Mire que aquí está el punto que nosotros queremos tocar. Aquí vemos lo que se llama la traición de Judas, ¿cierto? Cuando ya se aparece, él es el ladrón también, ¿cierto? Porque él también vendió al Señor, él sustraía del dinero que se recogía de las ofrendas y también se muestra de que además de ser un traidor, también era un ladrón. Entonces, hermanos, vamos a mirar aquí a través de la palabra una aplicación que el Señor nos está mostrando. Hermanos, cuando Juan se propuso a mostrar todas estas partes en su evangelio, ¿cierto? De cómo Judas iba a traicionar al Señor. Hermanos, esto es una palabra para nosotros, para usted y para mí, porque esto está hablando acerca de las insatisfacciones, acerca de las motivaciones, acerca de aquellas cosas que de pronto hay en el corazón que pueden perturbar y que pueden, por no ser tratadas, pueden manifestarse como la traición. Esta palabra es para usted y para mí. Hermanos, entonces, ¿dónde está la advertencia? ¿Dónde está la palabra de sanidad? ¿Dónde está la solución, hermanos? La solución está es que si nosotros permanecemos en la luz de la palabra del Señor, si nosotros permanecemos pegados al siervo, permanecemos pegados a la palabra, hermanos, el Señor nos va a librar de tal cosa. Me gustaba bastante esto que dice aquí, que no hay nada más deshonesto y vil que la traición. Judas se aprovechó de Jesús para conseguir lo que quería. Quería dinero, robó el dinero, él sustrajo de la bolsa, ¿cierto? Entonces, acá en Mateo, capítulo 26, versículos 14 al 16, hermano, yo quiero mostrarles esto porque me parece bastante interesante. Muestra de que entonces uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes. Miren esto, y les dijo: ¿qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Entonces, hermanos, mira de que hasta dónde llega la traición de alguien cuando hay ambición, cuando hay insatisfacción, cuando hay todas estas motivaciones que son totalmente contrarias a la obra del Señor. Hermanos, ¿en dónde terminan? Terminan vendiendo al Señor, terminan traicionándolo. Entonces, hermano y hermana, que esta no sea su experiencia ni sea mi experiencia. Vamos a revisarnos y principalmente vamos a permanecer en la luz de la palabra del Señor, pegados allí. Hermanos, el Señor nos librará y nos sanará de todas estas cosas que hay en nuestro corazón. Hermanos, siguiendo con el punto, el Señor, como nosotros estábamos viendo que Cristo nos lleva al Padre, hermanos, en Juan capítulo 14, del versículo 1 al versículo 3, hermanos, nosotros vemos el enfoque o vemos cómo el Hijo nos lleva al Padre. Amén, hermanos, vemos cómo el Hijo nos lleva al Padre. Entonces, hermanos, nosotros a través de este capítulo, nosotros vemos de que dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues ¿a qué? A preparar lugar para vosotros. Miren esta parte, y aquí está el punto principal de este día. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez a vosotros, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, hermanos, aquí nosotros vemos cómo el Señor no va a preparar ya, como hemos visto anteriormente, casas ni lugares raros, sino que el Señor iba a preparar su morada en cada uno de nosotros. ¿Y esto dónde lo logró? ¿O cómo lo logró, hermanos? A través de la muerte y a través de la resurrección. Hermanos, entonces por eso era importante que el Señor muriera, que el Señor resucitara. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor necesitaba hacerse el Espíritu.
y cómo el Espíritu de realidad, de verdad, hermanos, el Espíritu podía entrar, o Él podía entrar en cada uno de aquellos que creyesen en Él. Entre esos está usted y estoy yo. Hoy nosotros hacemos parte no solamente de la morada del Señor, sino que hacemos parte del Señor porque nosotros hemos creído, porque nosotros lo hemos recibido y porque nosotros también tenemos tenemos el Espíritu. Entonces esto nos hace la morada del Señor. Hermanos, ya para terminar y para darle paso a mi hermano, lo que nosotros estábamos viendo la semana pasada también, veíamos de que en Isaías 53, versículo 1, nos mostraba de que el brazo de Jehová o el brazo de Dios, ¿cierto? El brazo de Dios es aquel que ejecuta la voluntad del Señor. Entonces, ¿quién es ese brazo? Por un lado es Cristo, sí, Él fue el que llevó a cabo la voluntad del Señor, es aquel que la cumplió fielmente, pero hermano, ahora esta comisión se la dio también a quién, hermano, se la dio a usted y se la dio a mí, que somos, ¿qué? La iglesia. Entonces, hermanos, cada vez que usted y yo cumplimos con la voluntad del Señor, llevamos a cabo su obra, honramos al Hijo, porque aquel que honra al Hijo, honra también al Padre, honra a aquel que lo envió. Hermanos, nosotros somos aquellos que también estamos llevando a cabo la voluntad del Señor. Hermanos, Jesús es el Señor. Continúa nuestro hermano Juan con esta palabra. Amén, hermanos. Como nuestro hermano comparte, el Señor entregó su vida para lograr un objetivo. Por un lado la redención, pero por otro lado también lo que nos decía el Señor a través del día lunes. En un ambiente ya liberado del traidor, el Señor abre su corazón, mostrando a los discípulos lo que realmente importaba, la realidad de la iglesia, por la que pronto daría su vida. Entonces, este es el encargo de la semana, como compartía nuestro hermano, y en Juan 13, el Señor nos muestra esa realidad de la iglesia cuando Él mismo, como ejemplo, toma el manto, se lo ciñe, toma la toalla y Él comienza a lavar los pies de los discípulos. Ese es un ejemplo, un modelo de la realidad de la vida de la iglesia que lo hizo el mismo Señor Jesús. Aún el mismo apóstol Juan, al inicio de Juan 13, destaca o resalta que faltaba poco para que Jesús cumpliera la tarea que había sido encomendada por el Padre, que era morir, resucitar y ascender también a los cielos. Hermano, esto es muy importante dentro del encargo de esta semana, que un mandamiento nos ha sido dado, que nos amemos los unos a los otros, porque otra vez el punto central es cómo se manifiesta este amor por medio de la vida de la iglesia. Pero hay algo que se interpone para que nosotros vivamos la vida de la iglesia, y es que la soberbia, el orgullo, muchas veces nos controla e impide que vivamos la realidad de la vida de la iglesia. Por eso es importante humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Y lo hacemos con una visión, vivir la realidad del reino de los cielos. Entonces, hermanos, si el mismo Señor Jesús hizo esto en la Pascua, allí, reunidos con los discípulos, dando un ejemplo, un modelo de vivir la iglesia, lavando los pies de los discípulos, es importante también el otro aspecto, porque cuando el Señor iba a hacer esto con Pedro, Pedro le dijo: Señor, no hagas eso. Y el Señor le dijo: Pedro, si no te dejas lavar los pies, no tendrás parte conmigo. Entonces Pedro le dijo: Señor, lávame no solo los pies, sino también la cabeza, todo el cuerpo. Este punto también es muy importante, hermanos, porque por un lado necesitamos lavarnos los pies, lavar los pies a los hermanos, pero dice lavarnos los pies los unos a los otros. Quiere decir que también necesitamos lavarnos los pies, dejarnos lavar los pies. Y esto a veces nos causa dificultad cuando a través de la palabra profética, a través de la palabra dada por el Señor, porque ¿quién nos lava? La palabra. Muchas veces recibimos la palabra, pero no la aplicamos, o un hermano sencillo viene y nos transmite la palabra de parte de Dios para que podamos ganar algo con miras a ser edificados. Muchas veces no recibimos la palabra.
Entonces sí necesitamos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios, porque recordemos, hermanos, Dios da gracia al humilde y Dios resiste al soberbio. Y esto también es importante aquí resaltar algo, y es que cuando Satanás puede obrar, que anda como león rugiente buscando a quien devorar, en la vida de nosotros o en la vida de alguno de nosotros, hermanos, esto sucede cuando hay soberbia en nuestro corazón. Esa es una puerta para que el enemigo entre y nos engañe. Entonces no podemos permitir que la soberbia gobierne nuestro corazón. Por eso necesitamos, hermano, de verdad, pidámosle al Señor ahí donde usted está. Usted sabe la situación que está viviendo en su vida. Humillémonos delante del Señor, pidamos revelación por esta palabra. Una palabra que hemos escuchado hace muchos años, pero este principio necesitamos que nos gobierne. Poder realmente humillarnos. Nadie por sí mismo tiene esta humildad. Solo el Señor Jesús. Por eso Él fue este ejemplo. Pero el Señor es práctico. Y en 1 de Pedro 5:5 también nos muestra, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros. Revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, no es fácil sujetarse, someterse, pero el Señor está en nosotros. Por eso le damos gracias a Dios por toda obra que está haciendo a través de adolescentes y jóvenes. ¿Y por qué se menciona tanto los adolescentes y los jóvenes? Hermanos, porque se está viviendo una realidad y esto es una práctica y están siguiendo el modelo de Jesús. Predicar el Evangelio, pasar por situaciones para hacer la voluntad de Dios implica lavar los pies de otros y dejarse lavar los pies. Entonces estos jóvenes, esto debe de motivarnos nosotros a seguir dándonos de corazón para respaldar e impulsar la obra que está Dios haciendo a través de los jóvenes y adolescentes, porque están viviendo esta realidad. Pero también hay un peligro. Esta palabra es para los jóvenes y adolescentes que el Señor nos transmitió. Y es que muchas veces por la juventud, también cuando somos muy jóvenes, consideramos que ya no necesitamos ayuda, que nosotros sabemos hacer las cosas, y ahí también se necesita la humildad del Señor Jesús. Porque recordemos, es someternos los unos a los otros. ¿Qué trae como propósito, como resultado? ¿Qué trae la sujeción? Edificación. Y ese es el encargo que Dios nos está trayendo. No es imponerse sobre otro, es el amor de Cristo manifestándose a través de nosotros. Ya para darle paso a nuestro hermano, entonces el enemigo está merodeando. No le dejemos entrar por soberbia, hermanos, y ambición. No permitamos que nos transforme en traidores, como lo hizo con Judas. Pablo dijo a los efesios, ni deis lugar al diablo. No lo alimentemos, sino más bien dejémosle morir de hambre. Es decir, no alimentemos la soberbia, no alimentemos el orgullo, no alimentemos eso con justificaciones, sino más bien humillémonos delante del Señor, hermano, que ese es el camino de servir unos a otros. Así Satanás no tendrá espacio entre nosotros. El Señor nos siga guiando, amados. Aleluya, el Señor nos siga guiando. Seguimos disfrutando el encargo que el Señor nos trae en el Evangelio de Juan, capítulo 13, mostrando, hermano, la importancia de estar cerca, la importancia de la palabra, esa palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra revelada, bajo este principio que el Señor nos ha mostrado, creer en la palabra, hermano, que sale de la boca de Dios por el enviado. Allí nuestro Señor Jesús no solamente era el Hijo de Dios, era el enviado de Dios, era que tenía las palabras de vida. Amén. Por eso el Señor nos muestra en este pasaje del capítulo 13, viendo cómo el Señor, en ese momento, cuando se ciñó y comenzó a lavar los pies, tuve esa experiencia con Pedro. Pedro fue el primero que dijo que no le lavara los pies. Ellos no estaban acostumbrados a estar, que el menor sirviera al mayor, que estaban acostumbrados a que el menor sirviera al mayor. Aquí vemos una situación diferente. Era Jesús, hermano, Jesús siendo el mayor,
atendiendo a los menores, sirviéndole, lavándole los pies. Cuando tiene la experiencia con Pedro, pero después piensa que necesita ser limpiado por completo. Sin embargo, el Señor le dice en el versículo 11 del capítulo 13 lo siguiente. Perdón, en el versículo 10, Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Entonces, por un lado, aquí el Señor físicamente estaba lavando los pies, pero quería darles una lección a ellos. Y es que, hermanos, necesitamos ser limpios. Interiormente, Él espera que aquellos que le siguen, aquellos hermanos que están cerca al Señor, deben estar limpios. Amén. Eso no era un asunto físico allí. Lo que el Señor quería realmente dejarles es que su corazón debe estar limpio. Pero hay algo importante allí, hermanos, y es que nosotros somos lavados, es por la palabra. Aleluya. Mire lo que dice el capítulo 15 del versículo 3. Versículo 3 dice del capítulo 15: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Entonces, ¿qué es lo que nos lava? ¿Qué es lo que nos limpia? Hermano, la palabra que sale de la boca del Señor. No hay otro modo, no hay otra manera, es la palabra. Pero había uno que no estaba limpio. Era el que había de entregar al Señor. Se refería a Judas, quien lo traicionaría. Y todo esto nos deja una lección, hermano. Necesitamos, al seguir de cerca al Señor, creer en sus palabras. Hoy nosotros, hermanos, estamos escuchando las palabras que salen de la boca de Dios por medio del enviado en el tiempo presente. La pregunta es: ¿nosotros creemos, valoramos esta palabra, la recibimos, hermano, con pureza? Si nosotros le damos atención y le damos valor, hermano, estaremos limpios. Siempre la palabra nos estará limpiando, porque ese es el propósito del Señor. Él ama a su iglesia y desea, hermano, presentarla santa, sin mancha, sin arruga, como dice Efesios 5. Hermano, Efesios 5 dice que, Efesios 5, el 27, del 25 al 26, habla, hermano, de que el Señor quiere santificar a su iglesia, presentarla limpia, pero es por el lavamiento del agua por la palabra. Entonces es la palabra que nos mantiene limpio. Pero aquí había uno de esos 12 que estaba sucio. ¿Por qué estaba sucio, hermano? Porque el único interés que tenía él era el propio. No, a pesar de que estaba cerca del Señor, servía con el Señor, su interés no era el interés de Dios. El interés, hermano, era codicioso, su interés era la plata. Señor Jesús. Entonces, esto es una lección grande, hermano. Si nosotros no creemos en la palabra de Dios, la palabra que sale de su boca, la palabra que Dios está revelando, hermano, a través del enviado, hermano, estaremos sucios. Van a aflorar todos esos frutos, hermanos, en nosotros, y hermanos, y podemos más bien ser un estorbo. Ese es el viejo hombre, hermano. El viejo hombre estorba. Ese viejo hombre, hermano, incomoda la obra del Señor. Ese Judas está dentro en el viejo hombre. Por eso, nuestra mayor necesidad, mi necesidad es estar cerca del Señor, creyendo su palabra. Hoy tenemos la oportunidad de escuchar, hermano, sus palabras. Pero le damos atención, creemos en ella. La importancia, el Señor nos hablaba de sumergirnos en la palabra, de hacer inmersión, con todo ese proceso que Él nos ha mostrado, de no solamente oír sus palabras, sino tomamos un párrafo, repetimos, declaramos, hermano, hablamos unos con los otros, hermano, sobre esa porción, oramos, transcribimos, repasamos, hacemos gritos de guerra de la frase que más nos tocó. Eso llevará que la palabra sea inculcada en nuestros corazones. Como el Señor nos muestra en Colosenses 3, hermanos, 16, donde la palabra de Cristo debe abundar en nosotros.
Pero aquí el Señor nos ha mostrado la manera, las prácticas. Amén. Por eso es la importancia de hacer inmersión todos los días. Todos los días. Si hacemos inmersión todos los días, hermano, creyendo esta palabra, hermano, seremos limpios cada vez más. Amén. Tenemos un corazón puro, sincero al seguir al Señor. A pesar, hermano, de que tengamos situaciones, todavía tengamos errores, pero hay un corazón que ama de verdad al Señor. Amén. Ahí ni Lázaro, ni María, ni Marta, ellos amaban al Señor, a pesar de que estaban en su proceso también de salvación. Pero el Señor los amaba, porque ellos valoraban su palabra, su presencia. Oh Señor Jesús. Entonces, siguiendo, hermano, allí, vemos en el versículo del 13, cuando el Señor lava los pies de cada uno de ellos, también mostrar una lección de humildad. Hermanos, que si el Señor como el Maestro, como el Hijo de Dios, hermano, como el Rey, lavó los pies de ellos, ¿cómo nosotros no podemos lavar los pies de nuestros hermanos? Claro, si la palabra está abundando en nosotros, se va a expresar el amor de Cristo. No es por nuestra fuerza, no es un amor fingido, no estaremos allí como Judas, hermano, que aparentaba, como el Señor nos va a mostrar, aparentaba seguir al Señor de verdad cuando no lo hacía por sus propios intereses. No queremos tener esta actitud, hermano. Ahora, ¿cómo se dará esta actitud de manera orgánica? Por creer en la palabra. Amén. Entonces, allí Judas, en el versículo del 18 al 19 del capítulo 13 de Juan, veía cómo el Señor se sentía incómodo estando con el traidor allí. Hermano, cuando no hay sinceridad, no hay pureza de corazón, hay incomodidad. No se hace, hermano, no fluye la palabra adecuadamente. Por eso la importancia de mantener un corazón puro, hermano, por medio de la palabra. Amén. Entonces, siguiendo, ¿cómo Judas no aprovechó estando cerca del Señor? Hermano, la palabra nos dice que él conocía el corazón del Señor. Si estuvo 3 años y medio allí, el Señor desvendando, porque esas mismas palabras que escuchó Juan, Pedro y todos estos discípulos, hermanos, que aprovecharon, hermano, la presencia del Señor, son las mismas palabras que también Judas escuchó, pero su interés, como el Señor nos mostraba allí, era otro. Su interés era el dinero. Su interés era para él mismo, no hacer la voluntad de Dios. Pero se mantuvo sucio todo el tiempo por no darle atención, por no creer en la palabra. Estaba allí, pero no participaba, no creía en su corazón lo que el Señor estaba hablando. Entonces, hermano, esto es una advertencia para mí principalmente. Necesito creer en esta palabra. Yo puedo estar escuchando por muchos años la palabra de vida, la palabra que edifica, la palabra que trae al Señor de vuelta, pero simplemente oírla por una costumbre, por esto o con estas intenciones, por interés propio. Como servidores también tenemos una advertencia, hermanos. Nosotros nos servimos con intenciones personales, con intereses propios. Por eso la importancia de estar, hermano, unido a la palabra. Nos llevará a hacer un servicio, hermano, que agrade al Señor. No estamos aquí, hermano, para ganar una posición, para ganar un lugar, para sacar provecho de un servicio, para sacar provecho, hermano, de un encargo que el Señor nos ha dado. No, estamos aquí porque amamos al Señor, amamos su segunda venida, pero ¿qué nos llevará a tener un corazón limpio? La palabra que sale de la boca de Dios. Señor Jesús. Entonces, mientras Judas estaba allí, hermano, el Señor estaba incómodo. El Señor dice que en el versículo 21, cuando el Señor declara, dice así: habiendo Jesús dicho esto, se conmovió en su espíritu y declaró: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Eso hablaba de lo herido que el Señor estaba en su corazón, la tristeza que tenía, porque había uno allí que nunca creyó, que iba a traicionar a Jesús. Hermano, la traición es uno de los momentos más difíciles que una persona puede vivir, puede experimentar. Sin embargo, hermanos, habían 11 que sí creían en la palabra que Jesús estaba hablando, que sí creían en las palabras de vida. Aleluya. Oh Señor Jesús.
Entonces el Señor nos mostró la importancia de seguir al Señor de cerca. Así como hubo uno que estando cerca del Señor, hermano, no creía en sus palabras, la palabra también nos mostró que había uno, hermano, que creía en el enviado en su momento. Es decir, nos habla de Timoteo. En Timoteo 2, en 2 Timoteo 3, versículo 10 y 11, podemos ver algo precioso. Mire, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos, como me lo sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Mientras Judas no aprovechó, hermano, hubo uno que sí aprovechó, hermano, estar cerca, hermano, del canal que Dios había escogido, del profeta que Dios había escogido. Timoteo es un ejemplo para nosotros, hermano. Timoteo dice que siguió no solamente la doctrina, no solamente la enseñanza del apóstol, hermano, sino también su conducta, cómo se comportaba Pablo, hermano, su conducta, el propósito, la fe. Mire, propósito, el objetivo de Pablo, la fe, la longanimidad, hermano, el amor que Pablo sentía por los hermanos, por la iglesia. Entonces, esto nos deja una lección importante, hermano. Cuando estamos cerca, no solamente de la enseñanza de los apóstoles, no solamente de la palabra profética, con nuestros hermanos, allí que son fieles a la palabra, nos damos cuenta, hermano, de su proceder. Nos damos cuenta de su compromiso, nos damos cuenta, hermano, de la fe, de su objetivo, de los padecimientos. Es fácil, hermano, criticar lejos, estando lejos, hermano, de la palabra. Es fácil criticar estando lejos de la comunión. Pero cuando usted y yo nos seguimos de cerca a la palabra, hermano, seguimos de cerca a los profetas, al profeta que Dios ha colocado, a los profetas que son fieles a este encargo, hermano, nosotros, Dios mío, hermano, amamos más esto. Conocemos la voluntad del Señor. Y el Señor guarda nuestro corazón. Claro, por tener un corazón limpio, hermano, procedemos. Tenemos una misma fe, un mismo proceder, porque es el Espíritu, hermano, que nos tiene alineado. Señor Jesús. Entonces, que seamos aquellos, hermano, que aprovechamos estar cerca del Señor. No para ganar, no por nuestros propios intereses, no para sacar provecho de algo, sino porque amamos al Señor, amamos su iglesia, hermano, amamos la edificación de la iglesia, amamos su segunda venida, Señor Jesús. Y ya para terminar, hermano, mostrando cuán importante, hermano, es estar lavándonos los pies, seamos aquellos, hermanos, que nos busquemos unos a los otros, pero esto se va a producir de manera orgánica, por estar cerca de la palabra. Amén. Quien ama al Señor, hermano, hace la obra del Señor de una manera pura. Quien no ama al Señor, quien ama sus propios intereses, más será un traidor. Uno que más bien será un estorbo. Cuando el Señor Judas salió, hermano, a hacer lo que tenía que hacer, el Señor pudo desvendar lo que había en su corazón, fue libre, hermano, y lanzó este mandamiento, hermano, que es amaos unos a otros. Señor Jesús, hermano, cuando tenemos un corazón sucio, el Señor no puede actuar con libertad. Pero cuando hay un corazón limpio, cuando Judas salió, el Señor desvendó. Ahora sí, mi hora ha llegado a ser glorificado. Aleluya, mire, comenzó a desvendar, a revelar, hermano, porque había pureza allí. Cuando hay pureza de corazón, hermano, el Señor revela, el Señor da, otorga, hermano, da lo que nosotros necesitamos. Hoy no estamos para tener un corazón como el de Judas, tenemos un corazón como, hoy el Señor desea que tengamos un corazón como de esos 11 que estaban allí escuchando ese nuevo mandamiento que es amarnos unos a otros. Es un corazón como el de Timoteo, hermano, que seguía de cerca la palabra y todo el proceder del apóstol Pablo. Aleluya, Jesucristo es el Señor. Amén.
un nuevo mandamiento. Ámese unos a otros, un nuevo mandamiento. Ámese unos a otros, un nuevo mandamiento. Ámese unos a otros. Ven, hermano, gracias al Señor por su palabra profética. Este encargo de esta segunda semana del tomo que estamos disfrutando, que tiene como título un nuevo mandamiento. Amaos unos a otros. Así como ha compartido los hermanos, ahora último nuestro hermano Antonio. El Señor guarde nuestro corazón, un corazón puro, un corazón sencillo de amar al Señor. Amar al Señor es ser uno con Él, es ser uno con la obra del Señor. De manera muy práctica es amar su palabra, es amar la palabra profética, es amar lo que Dios está dando en estos tiempos, sus herramientas, las prácticas. Hermano, ¿para qué? Para que a medida que estamos cerca del Señor, hoy nuestro corazón se está tornando un corazón puro y sencillo delante del Señor. Y no vamos a ser como Judas, que traicionó al Señor. Señor nos compartía esta semana, ya finalizando, en cuanto a amor, 2 puntos, la realidad de la iglesia. Amén. Amor, la realidad de la iglesia. Hoy la iglesia, hermanos, hoy la iglesia tiene un punto muy crucial. Y es la edificación, es traer al Señor de regreso. Pero hoy nosotros, ¿cómo, hermano, podemos edificar la iglesia? Por medio del amor. El Señor nos llevaba a Juan, capítulo 13, versículo 34, que nos dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. El Señor quiere que nosotros podamos tener esta realidad de Juan 13:34, que podamos tener tal experiencia. Hermano, ¿y cómo nosotros podemos tener esta realidad? El Señor nos compartía la importancia de tener la realidad de la iglesia. La realidad la encontramos aquí. Hermano, la realidad está en el amor. Pero ahora, ¿cómo podemos tener ese amor vivo y real? Por medio de la palabra. En el versículo 34 y 35 dice que os améis unos a otros como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Hoy, ¿cómo nosotros podemos dar a conocer a las personas que somos discípulos del Señor, que somos aquellos que están cerca del Señor, si nos amamos los unos a los otros? El Señor era muy claro y enfatizaba, me gustaba mucho que decía: Dios realmente espera de la iglesia es que no sean muchas obras, sino que produzca un tejido de amor entre nosotros. Hoy, Dios realmente espera de la iglesia es ese tejido de amor. Ahora, ¿cómo podemos producir ese tejido de amor? Hermano, por medio de la palabra. Hoy la palabra, hermano, que es el mismo Dios, que es el mismo Cristo, que viene el amor por medio de la palabra. Cuando nosotros nos sumergimos en la palabra, disfrutamos la palabra, vamos a la palabra, estamos de cerca al hablar profético. Hermano, esa palabra que es el mismo Señor, que es el mismo Cristo, viene hacia nosotros como ese amor también, porque Dios es amor. Y si la palabra es el mismo Dios, hermano, Dios es amor. O sea que la palabra viene con ese amor hacia nosotros, a llenarnos, a inundarnos con ese amor que es el mismo Señor, que es el mismo Cristo. El Señor hablaba una frase impresionante, hermano. Decía: la materia prima de este amor, la materia prima de este amor es el amor de Dios, que se manifiesta a través de ¿qué? De la palabra. Por eso, amados hermanos, nosotros necesitamos valorar la palabra. Necesitamos disfrutar la palabra. Ahora con mucha más intensidad. La palabra, disfrutarla, tener lectura bíblica, disfrutar de una manera, hermano, que extraigamos la vida que está en la palabra. Asimismo, hermano, disfrutamos de la palabra rema, la palabra revelada, hermano, junto con la palabra. Hermano, ¿por qué? Porque la palabra, hermana, revelada nos está dando una dirección, y esta palabra necesitamos disfrutarla. ¿Cómo? Por medio de la inmersión, por medio de la transcripción, por medio, hermano, de inculcarla
dentro de nosotros. Ese es el punto principal. ¿Cómo podemos tener la realidad de ese amor? Por medio de inculcar la palabra en nuestro corazón. Hermano, este amor no se consigue, hermano, con una varita mágica. Sabemos que nuestro amor, hermano, natural, hermano, ese amor natural un día ama, otro día no ama. Hermano, es el amor que proviene de Dios, es el amor que proviene de su palabra. Por eso el Señor siempre nos está animando a disfrutar su palabra. Vamos a darle valor a la palabra, vamos a darle valor al alimento diario, vamos a darle valor a la Biblia, vamos a darle valor a los mensajes que Dios está dando a través del siervo, del canal, de nuestro hermano Pedro Don. Hermano, cada semana, los jueves, es una oportunidad de estar de cerca por medio de los live. Los sábados, el Señor da una palabra todas las mañanas, el hermano Pedro, para los colportores en toda la tierra. También necesitamos unirnos. Y todos los domingos a las 5 de la tarde, que es un mensaje, hermano, una palabra de comando para toda la tierra, nosotros necesitamos estar de cerca, porque es la palabra que produce el amor. Y cada vez que yo estoy cerca a la palabra, ese amor se va a comenzar a despertar. Y ese amor se va a producir en mí, y ese amor va a amar a los hermanos, va a amar la obra del Señor por estar cerca de la palabra. El Señor decía, me gustaba un punto muy importante, decía, si caminamos en esta dirección, ¿en cuál? Sumergiéndonos en la palabra. Este es el camino, esta es la dirección. ¿Cuál? Sumergiéndonos en la palabra e inculcándola en nosotros. ¿Qué es inculcarla? Repetir, proclamar, hermano, convertirlas en gritos de guerra. Hermano, a medida que nosotros proclamamos, Dios nos está dando la inmersión diaria, refinada en la palabra profética. Esa inmersión, hermano, es una hojita también que se imprime en muchos de los grupos de WhatsApp. Se multiplica esta inmersión día por día. Son 4 puntos donde nosotros necesitamos valorar, hermano, porque es la palabra fresca. Es una palabra, hermano, que Dios está dando. Y hoy nosotros, ¿cómo la inculcamos? Repitiéndola, proclamándola, asimismo proclamando el alimento diario, el día que le toque, hermano, disfruta. Es la manera de que la palabra sea inculcada en nosotros. Y eso va a producir amor entre nosotros, amor hacia la palabra, amor hacia las herramientas, al colportaje, al expolibro, a las reuniones que tenemos entre semanas, amor, hermano, a todo lo que el Señor está dando. Va a ser producido por la palabra. A medida que usted se sumerge en la palabra, la inculca en su corazón, ese amor, hermano, se va a derramar, hermano, en todo nuestro ser y vamos a abrazar a todo lo que el Señor nos está dando. Y el Señor continúa, decía, recibiremos a través de ella el amor de Dios. En este tejido divino, el hilo que viene de Dios es el amor que es la urdimbre, el hilo vertical, hermano, entre Dios y nosotros. Pero también hay otro hilo, hermano, que este hilo, hermano, es el horizontal. El Señor nos decía que es la trama. Y este, hermano, va en cuanto al amor fraternal. Hoy entre nosotros no puede haber rivalidad. Hoy entre nosotros no puede haber enemistades. Hoy, hermano, debe haber en nosotros es el amor que proviene de Dios, porque Dios es amor. Si yo amo a Dios, si yo amo a su palabra, hermano, voy a amar, hermano, a los hermanos. Por un lado amamos al Señor, pero por otro lado necesitamos tener amor también en cuanto a nuestros hermanos. El hermano Pedro, hermano, siempre ha enfatizado un punto muy crucial, y es que un factor de unanimidad, hermano, lo da la palabra. Hermano, si usted quiere ser uno, si usted quiere tener unanimidad con los hermanos, hermano, eso lo da solamente la palabra. Si estamos de cerca a la palabra, hermano, vamos a amarnos los unos a los otros. Vamos a tener una misma mente, una misma emoción, vamos a correr todos juntos a una misma dirección. No va a haber competencia de quien sirve más, quien no sirve más, que yo sí hago, que yo no hago, que yo lo hago mejor, que tú... No, hermano, no va a haber nada de eso. ¿Por qué? Si llegan esos pensamientos y si de pronto, hermano, tenemos tal actitud, es muestra de que nos falta estar cerca a la palabra. Hermano, es falta de que
estamos alejados de lo que el Señor nos está dando. Es muestra de que nos falta creer en la palabra. Ver que, hermano, que no es una posición, no es jerarquía. La iglesia no es jerarquía. La iglesia no es una posición. La iglesia, hermano, no es nada de eso. Hoy estamos en Betania, hermano, donde Dios cuenta con todos nosotros. Hermano, y ese factor de unanimidad lo da la palabra. Entonces, hermano, vamos a amar más su palabra, vamos a amarnos los unos con los otros. Y nos gustaba que el Señor nos compartía en Colosenses capítulo 3, versículo 13 al 14. El Señor también nos recordaba este punto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros estemos entrelazados. Dice, soportándonos unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermano, cuán importante, hermano, es este mandamiento. Amarnos los unos a los otros. Pero recordemos algo, que este amor es de Dios, es la materia prima. La materia prima del amor es Dios, es Cristo. ¿Y dónde está Cristo? ¿Dónde está Dios? Está en su palabra. A medida que nosotros disfrutamos de su palabra, sumergiéndonos en ella, inculcándola, estar de cerca, hermano, al canal que Dios está usando, nuestro hermano Pedro Don, siendo un fiel, hermano, este amor va a producir. Señor decía, dice aquí, la palabra amor, el amor de Dios, Dios nos da su amor como materia prima, como provisión de amor para que amemos a los hermanos. Si Él no nos proporciona este amor, no podremos amar a los hermanos. Hermano, Dios nos está dando de miles de formas, nos está provisionando, nos está dando su palabra, nos está dando sus herramientas. Hermano, hay maneras, hay formas para amarnos los unos a los otros. Hermano, Dios nos está dando su materia prima, su palabra. Por eso vamos a valorar, por eso, hermano, vamos a valorizar más lo que Dios nos está dando. Y el Señor decía, Dios nos proporciona amor a través de la palabra. Dios nos proporciona amor. Dios nos proporciona amor. A través de la palabra, a través de la palabra, a través de la palabra. Hermano, Dios nos proporciona ese amor. ¿Cómo? A través de su palabra. Vamos a disfrutar su palabra. Vamos a valorizar. Vamos a sumergirnos en ella. Por eso, amados hermanos, vamos a humillarnos. Entre nosotros no puede haber enemistades, ni contienda, ni maglanoglearnos, nada de eso. Necesitamos ser humildes, sencillos, todo para la edificación de la iglesia, todo para el cuerpo de Cristo, para que sigamos adelante a una misma dirección. Amén. Entonces, amados hermanos, vamos a sumergirnos en la palabra, vamos a tener esta realidad amando su palabra. Amén. Jesús es el Señor. Aleluya, hermanos, gloria al Señor por la palabra de vida que hemos recibido por medio de los mensajeros del Señor, palabra profética. Cuánta luz esta semana el Señor nos dio por medio de su hablar divino. Amaos los unos a los otros. Y este ejemplo tan lindo de Jesús, de ceñirse con la toalla, lavar los pies de los discípulos, con tanta humildad, tanto amor. Hermanos, el Señor es la palabra. Hoy nosotros estamos siendo lavados con la palabra día a día. Pero en la práctica, en la vivencia hoy, cuando salimos a predicar el Evangelio, cuando salimos a llevar vida para todos, estamos como Jesús, siendo los esclavos, siendo los sirvientes, ceñidos, llevando la palabra del Señor. Hoy los colportores, hermano, en la práctica, viven todos los días el ejemplo de nuestro Señor Jesús. Todos los días ellos se ciñen, toman la ponchera de agua y van a las calles a lavar
con la palabra de vida. A la gente que está sucia, hermano, sucio de este mundo. Cuando usted también lo hace, que sale a predicar con el vecino, con el familiar. Todos los días estamos compartiendo el evangelio de vida, la palabra de vida. Estamos lavando los pies. Oh Señor Jesús. Hermano, estamos en la iglesia para amar la palabra del Señor. Ese ejemplo de Judas, que Dios nos salve a todos. Judas estaba allí por sus propios intereses. Lo de él era económico. Pero hoy, hermano, pueden ser muchas cosas que pueden engañar al Hijo de Dios que está en la vida de la iglesia. Usted está aquí solo con una visión de amar al Señor, su palabra, y que esta palabra se practique y sea fiel a la palabra del Señor. No estoy aquí por mis propios intereses, buscar gloria, fama, hablar mi propio mensaje. No, que Dios nos salve, hermano, que Dios tenga misericordia de nosotros. Estamos aquí porque amamos al Señor, amamos su palabra, no buscando otra cosa, sino el avance, el evangelio, la edificación del cuerpo de Cristo, que el evangelio sea predicado por todo lugar. Señor Jesús. Hermanos, mañana sábado, todos los hermanos que vamos para la gran conferencia preparada por el Señor a recibir la palabra de vida, a las 3:30 de la mañana Dios nos espera aquí en la bomba de los Génecos, aquí derechito del local. Ahí van a estar los 3 buses. Entonces pedimos el favor a los hermanos estar cumplidamente en la hora asignada, 3:30 de la mañana. Cada uno va a llevar su desayunito para que comamos en el camino y cuando lleguemos allá ya sea para la comunión de servicio. La reunión de la mesa del Señor este domingo, como hemos hablado ya más de un mes, no se va a efectuar porque el 70-80% de los hermanos vamos a estar en Barranquilla. El martes 20 de agosto es la mesa del Señor. Entonces todos vamos a estar el martes aquí a las 6 de la tarde disfrutando de la mesa del Señor, disfrutando del encargo de la palabra que Dios nos va a hablar por medio de su canal, de su profeta. Aleluya, hermanos, mucha oración. Muchos hermanos también viajan mañana temprano en su vehículo propio. Que Dios guarde a todos en Colombia, todas las iglesias que van por aire, por tierra, y que aprovechemos 1000% todo lo que Dios nos va a dar en la conferencia, con una actitud positiva, nada de murmuración, nada de queja, solo dando gracias a Dios por todo, hermano, y disfrutando todo lo que Dios nos tiene preparado. Bendiciones para todos. Amén. Amén, amén, Señor Jesús. Amén. Amén, amén. ¡Aleluya! Amén. 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 Amén, Señor Jesús. Amén. Su final ya comenzó. Su final ya comenzó. Núcleo energético, la obra del Señor. Núcleo energético, la obra del Señor. Nuestra preocupación está en la calle. Nuestra preocupación está en la calle. Nuestro enfoque no es la estructura. Nuestro enfoque no es la estructura. Yo quiero apenas un hueso seco. Yo quiero apenas un hueso seco. Ahora estoy aquí desordenando conceptos. Ahora estoy aquí desordenando conceptos. Valiente del aviso forjado en la presión. Valiente del aviso forjado en la presión. Oxígeno, combustible, combustión. Oxígeno, combustible, combustión. Ajá.